¿Cómo andan inversores y traders? Bienvenidos a mi canal Diegazo Santa, donde les compartiré mi visión de los mercados bursátiles. También observaremos gráficos, cotizaciones, hablaremos de las criptos, noticias influyentes en los mercados y mucho más. Así que sin más, comencemos. ¿Cómo andan inversores y traders? Mi nombre es Diegazo Santa y en este video les voy a mostrar un poco de los indicadores internos de los mercados para que veamos cómo están tras bambalinas, por así decirlo, qué hay detrás de las cortinas y qué hacen las manos grandes y el dinero importante, ¿no? Bueno, vamos a empezar mirando las posiciones de los hedge funds. En esta podemos apreciar que la posición en el crudo, en el WTI, en los futuros, estos son todos los futuros, los futuros del WTI siguen largos los hedge funds, aumentando un 0,3%. Ahora estamos viendo los futuros del dólar index norteamericano, del dólar de Estados Unidos, en el cual siguen cortos, pero un 0,8% menos. En este gráfico podemos observar los futuros del Nasdaq 100, en el cual están largos los hedge funds, pero con respecto a la semana anterior están menos un 2,3%. Ahora observamos los futuros del oro, en el cual vemos que siguen largos los hedge funds y bajaron un 0,3% respecto de la semana pasada. En el Russell 2000, en los futuros del Russell 2000, lo que serían los galpones del panel general argentino para encontrar la comparación, siguen largos y están bastante largos por lo que vemos. Mirando el gráfico de los futuros del S&P 500, del mini S&P 500, vemos que siguen cortos, pero bueno, menos cortos que la semana pasada. En los futuros del VIX también vemos que están cortos y aumentan posiciones un 12% respecto de la semana pasada. Ahora vamos a pasar a ver los ratio put call, en el cual podemos observar que en el del Dow Jones siguen estando la fuerza alcista, como vemos. Estamos en un 0.38 del ratio put call, o sea, se sigue yendo hacia el lado de los calls, la fuerza alcista sigue manejando el mercado, aunque a veces no lo parece, pero vemos que sigue habiendo mucho más movimientos de calls que de puts. Igualmente lo vamos a observar en el Nasdaq 100, también en el 0.38. Recordemos que aquí la zona 0 sería en 0.58, que es la zona punteada que vemos. También vemos que en el S&P 500 sigue también una fuerte negociación de calls, en la cual también nos dice que en algún momento esto va a tener que aflojar un poco y empezar a corregir, ¿no? Ahora vamos a ver la visión semanal con bandas de Bollinger, en las cuales vamos a empezar con el S&P 500. Podemos observar que ha bajado, estaba casi cerca sobre la banda superior la semana pasada. Sin embargo, esta semana hemos corregido y nos ha dejado un buen trecho como para poder seguir subiendo esta semana, aunque necesita un poco de respiro, un poco de oxígeno, necesitaríamos corregir. Pero bueno, veremos qué pasa con todas las noticias que hay dando vuelta. Ahora observamos el Nasdaq 100, en el cual podemos ver también emisión semanal, obviamente con la media móvil ponderada de 30, usando el método Stan-Weinstein. Podemos observar que en las bandas de Bollinger la semana anterior estuvo casi sobre la banda superior y esta semana ha corregido bastante también el índice del Nasdaq 100. El Dow Jones también nos dice que estuvo cerca, no tan cerca como los demás índices, pero nos dice que en visión semanal también ha corregido un poco y se alejó un poco de la banda superior, de la banda de Bollinger. Y por último vamos a ver el Russell 2000, que ha tenido una tremenda subida, como vemos en estos últimos 2 meses más o menos. Miren que ha llegado a tocar la banda superior de Bollinger y ha recortado un poco, pero igual es impresionante
cómo las manos grandes han entrado con todo el tema de que va a haber mucha inyección de dinero, el plan anunciado por Biden, y todo esto va a favorecer a las empresas chicas, a los galpones, por así decirlo, como dije hoy, para compararlo con Argentina. Y vemos que, como vimos hoy también en las posiciones de los hedge funds, que están largos en el Russell, o sea, aprovechando esta subida. En este gráfico de Sentiment Trader, que está espectacular como siempre, podemos ver el movimiento de la compra de calls, está en máximos históricos de esta semana. Es una locura como viene la compra de calls. Esto démosle las gracias a la gente de Robinhood, seguramente en gran parte. Ahora vamos a ver las previsiones de Goldman Sachs de parte de Costing, uno de los analistas más prestigiados del mercado, en el cual nos dice que el S&P 500 a fines de 2021 llegaría a 4.300 puntos, sería un 14% de lo que fue el inicio del año de suba, un 14% de suba desde lo que fue el inicio del año, y que para el 2022 a fines de año estaríamos en 4.600, lo cual sería un 7% adicional de suba. En este cuadro podemos ver al cierre, digamos, del 2020 el retorno de las FANGs, en el cual vemos que Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google le han dado un 56%, mucho más por encima que lo que fue el S&P 500, que es un 18%, y el resto de las 495 acciones que componen el índice solamente un 11%, o sea que veamos la diferencia que han logrado las tecnológicas. Otra cosa que tenemos que observar, que no es ninguna buena noticia, o sea que es algo no preocupante, pero sí para llamar la atención, es que vemos que en los mercados oscuros, en los dark pools, hemos tenido una bajada interesante del volumen comprador, o sea que hay gente que está saliendo, institucionales que están vendiendo, porque ya ven que el mercado tiene un techo y que puede venir una corrección, no profunda, pero sí interesante. Así que ténganlo en cuenta esto, que si las manos grandes están vendiendo, puede haber un poco de distribución para empezar a ver una corrección, ya que estamos por debajo de la media, como podemos observar. Pero como contrapartida, tenemos que las órdenes MOB toda la semana nos estuvieron dando saldo neto comprador. Como podemos ver, tanto lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, el saldo neto fue siempre comprador y tuvimos varias diferencias. Por ejemplo, el día lunes tuvimos más del doble, el día martes también más del doble, un poco más equilibrado el día miércoles y un poco también equilibrado el día jueves, pero el viernes también se fue al doble otra vez. O sea, hay mucha gente, hay mucho cambio, ¿no? Hay mucha gente que está comprando, pero también a la vez hay mucho institucional que está vendiendo, porque estas órdenes son órdenes fuertes cerca del cierre del mercado. Recuerden que esto es del índice NICE, que tiene muchísimas acciones, así que acá tenemos, también pueden observar si quieren activos en particular, de los cuales hubo compras o ventas. Pero acá lo importante es ver qué hacen las manos fuertes, en el sentido de que si están comprando o están vendiendo. Como vemos, toda la semana compraron en el MOC, pero en el Dark Pool estuvieron vendiendo. Otra cosa interesante para ver es, como vemos acá en el Fear and Greed, el miedo y codicia, el indicador de la CNN, cómo ha descendido. Estuvimos cerca de 93 más o menos hace poco menos de un mes, y hoy ya estamos a 60, o sea que la cautela está empezando a verse en los inversores. Podemos observar que aquí nos está dando también algunos otros parámetros como para observar, y ahora vamos a ver el histórico, en el cual en el oscilador también ven, podemos ver que estuvo aquí cerca de 95, más o menos fueron 93 si no me equivoco. Ha bajado a más de 60, tuvo un repunte a más de 75 y ahora está volviendo otra vez a la zona de 60. Así que esto significa de que ya hay cautela, de que los índices están bastante sobrecomprados y que necesitan un poco de oxígeno, es lo que nos están diciendo, ¿no? Entre varios indicadores que vamos viendo. Bueno, ahora vamos a ver uno de los indicadores más importantes que hay que tener siempre en cuenta, que es el Bull and Bear de Bank of America, en el cual nos sigue diciendo que está igual que la semana pasada en 7.1. Acá en el gráfico nos recuerda que el 7.1 fue donde tuvimos el crash, donde llegamos a partir del 20 de enero y ahí
pegó la vuelta para ir hasta cero, que estuvo bastante tiempo en cero, así que no significa de que vamos a tener un crash, como vengo diciendo, pero bueno, que ya es una zona que más que mantener, estar pensando en tomar ganancias, y casi que diría que es solamente en algún activo en particular porque hay una oportunidad para comprar, pero si no es más para vender que otra cosa. Recordemos que muchas cosas componen a este indicador, como por ejemplo acá vamos a ver algunas de las partes que componen, como vemos la posición de los hedge funds, el movimiento de flujos de equity, el flujo en bonos y varias cosas más, pero bueno, como vemos la mayoría están bullish o very bullish, menos el credit market y menos los hedge fund position. O sea, el único bajista es los credit market y el hedge fund position está neutral. Y por último de este indicador lo que vamos a ver es el oscilador, en el cual podemos ver también que ya hemos pasado la altura del crash. Estamos un poquito más arriba, igualmente no significa, como dije recién, que va a haber un crash, porque vemos que en otros momentos ha llegado a otras zonas mucho más arriba, de 8 y más también, aunque recordemos que desde esta línea punteada hacia la izquierda fue backtesting, y desde esta línea punteada hacia la derecha ya fue puesto, digamos, en marcha oficialmente. Pero podemos ver de que tenemos ya un momento en el cual no podemos estar pensando en comprar mucho, ¿no? Bueno, otra tabla que le quería mostrar también de Goldman Sachs, en la cual nos dice que el flujo en la renta variable, nos dice que en Estados Unidos tuvimos una salida de 3,6 billones, que en Japón tuvimos una entrada de 2 billones, que en Europa tuvimos una entrada de 2.2 billones y en mercados emergentes también una entrada bastante importante de 7 billions. Y después, bueno, tenemos por sectores, nos va separando. Por ejemplo, en Small Caps tuvimos entrada de 2.5 billions, en Value 1.3 billions y tuvimos salidas en crecimiento de 4.9 billions, una salida bastante importante. Y en empresas de gran capitalización de Estados Unidos también tuvimos una gran salida de 8.6 billions. O sea, esto significa que las manos grandes ya están pensando la corrección y están tomando ganancias, se están pasando o a liquidez o a algún otro activo, como por ejemplo algún mercado emergente, como estamos viendo ahí, o algún otro mercado como el de Japón, el Bitcoin, por nombrar algunos. Después tenemos que por sectores tuvimos entradas en energía un 3,6 billions, en financiero 2,1 billions, en materiales tuvimos 1.9 billions, en medicina 1 billions, en real estate 0.6 billions, en consumo 0,4 billions, en tecnológica 0,3 billions. Esto es llamativo, ténganlo en cuenta. Solamente entrada de 0,3 billions significa de que acá ya se está tomando ganancia y está empezando o a haber rotación o a esperar con liquidez una corrección. Bueno, todos estos indicadores que hemos visto, que nos están diciendo, que ahora lo vamos a ver un poco más en gráficos. Mirando un poco el S&P, ahora vamos a ver el Nasdaq también, significa de que ya los índices tienen que corregir, como vemos ya es como que hizo un techo, necesitan un poco de oxígeno, así que necesitamos una corrección. Tampoco digo que sea una corrección muy profunda, pero sí una corrección al fin, en la cual también defina esta cuña alcista de resolución bajista, la cual se fue un poco más por encima y ahora ya está como queriendo volver, hace falsas rupturas. La vimos aquí, una falsa ruptura hacia abajo, una falsa ruptura hacia arriba, o sea como que hay un poco de indecisión. Pero también tenemos en cuenta que los grandes bancos de inversión están diciendo, algunos, que en la altura que estamos dicen que sería ya para fines de año, o sea que a fines de año tendríamos que estar por este mismo lugar, y otros que dicen que es la altura donde ya se llegó y se tendría que empezar a corregir para que los índices estuvieran un poco más con oxígeno para seguir subiendo, como vimos en el gráfico que pasábamos de costing de Goldman Sachs. También vemos que las tecnológicas han tenido también la figura de la cuña alcista de resolución bajista, pero en esta notamos que fue una ruptura mucho menor que la del S&P 500 y vuelve a entrar hacia adentro y vemos que ahora sí está yendo hacia abajo. Vemos que las tecnológicas han subido mucho el año pasado y necesitan un poco de corrección. Obviamente es que hay activos en particular que siguen subiendo, como Mercado Libre por ejemplo, pero bueno,
hay que tener en cuenta también de que va a haber un poco de rotación, un poco de descanso, gente que va a tomar ganancias esperando esa corrección. Así que bueno, inversores, quería mostrarles lo que estuvo pasando esta semana en los mercados, en la parte de indicadores internos. Hemos visto lo que está pasando tras las cortinas, digamos, del show, para tener en cuenta en nuestras operaciones la semana que viene. Recuerden que el lunes es feriado en Estados Unidos por el día de Martin Luther King, así que todo aquel que opere en Argentina aproveche los desarbitrajes, tanto al alza como para vender o a la baja como para comprar. Hay mucha gente que odia este tipo de días, pero yo al contrario. Me encantan este tipo de días porque es cuando se puede comprar en oferta o vender caro. Así que aprovechenlo, es mi visión. Aprovechen este tipo de días porque se pueden hacer buenas diferencias o comprar activos a precios mucho más baratos de lo que abrirán al premarket del día martes. Así que bueno, inversores, les deseo un buen fin de semana, una semana verde en sus comitentes y un abrazo de gol para todos.